Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que quieran llevarme en el manicomio, ustedes no necesitan ir en el manicomio, ustedes ya viven un alma de Dios. Es un alma de Dios. Está en conexión con Dios. Me decía anoche la Virgen, escuché un ruido y me dijo, deja a los franciscanos, déjalos. Un día el diablo vino a contemplarme y decía, aquí hay alguien más que San Francisco, aquí hay Cristo, aquí no se adora a la criatura, sino al Creador, al Padre Dios, omnipotente, todopoderoso. Lo que falta es un poco de discernimiento, como los discípulos de Maús. No nos ardía el corazón cuando partía el pan cada vez que nos hablaba. Esa afinidad para tener un poco de discernimiento. Pero hoy quiero hacer seguimiento. Ofrecemos por los enfermos, especialmente por los enfermos. Una persona me contaba su testimonio que durante que veía los videos, Satanás hacía ruido, echaba esto que aquello, porque no quería porque está escrito, una palabra tuya bastará para sanar, liberar, dar idea, luz, porque cada palabra que sale de mi boca es la de Jesucristo. Lo que Él me ha enseñado se lo estoy dando a conocer como un río de paz. El que quiere ser sabio, que me escuche. Como decía, se les ha dado los ojos, pero no ven. Tienen oído, pero no escuchan su corazón. Ahora, lo que quiero hablar un poco es, la Virgen dice aquí, no juzguen a los sacerdotes. Un día le pregunté a Jesús por Meriana y me respondió, es el ojo de Jesús. La Virgen me dijo, es el ojo de Jesús por los sacerdotes. Como decía, ¿cuál es el, el problema que están pasando los sacerdotes para con el mundo? Desde el siglo I hasta el siglo XII, los curas, párrocos se encargaban a curar, a dedicarse. Pero vamos directo en el hecho, en las obras. Un día estaba en un lugar y me dijo la Virgen, me dio un mensaje para los sacerdotes. Yo dije, no quise ni escribir por la experiencia que tuve dentro y fuera. Y me dijo el Señor, no te daré. Y me dijo ahí las cosas. Como hace unos días me dijo, el Señor me había dicho que me enseñaría liturgia Él mismo. Y ya comenzó, me decía el Señor, no es bueno dar la espalda al dueño de casa. No es bueno dar la espalda al dueño de casa porque el que tiene poder, imagínense, el ojo de Jesús es Miriana, la madre de los sacerdotes. Y son los sacerdotes los que tienen ese poder.
ni la bienaventurada, ni el propio arcángel San Miguel. Pero ¿qué es lo que pasa? Que desde el siglo I, bueno, ni la bienaventurada, pueden imaginarse ustedes, el que tiene poder sobre el diablo, ni el propio arcángel San Miguel, que es el terror de los demonios, tiene el poder de... Es como esto, me viene esto, un día un liturgo se quejaba y decía, quiero decirle al Papa que esto, que aquello, porque ponían la cruz y daba la espalda al público y apuntaba hacia el sacerdote. Pero ellos no entienden el sentido, porque aquí necesitamos una interpretación justa. Una interpretación no errónea, sino que verdadera. ¿Qué es lo que quiso decir y qué es lo que quiere hacer? Porque la gente interpreta como quiere. Un error. Ahora, cuando la cruz se pone, porque el centro está siendo el sacerdote y es para él, para que lo mire a Jesús. ¿No? Lo está exorcizando el Señor. Porque a una santa se le dio a conocer que durante que los sacerdotes, el demonio en bim bam hace de todo para que se le vaya el pensamiento. Uno pensaba en una fiesta, otro en un cumpleaños, durante la misa. Entonces esta preparación, esta formación, porque como decía, lo que hace diferente a un religioso, para mí es Dios. La palabra religión, religiosa a partir del siglo XII creo que se descubrió. Pero para mí que soy cristiano, que tengo fundamento, raíz, principio, es Dios. Profecía, los profetas, los apóstoles. La diferencia es uno que reza y uno que no reza. La oración. Y decía que desde el siglo I hasta el siglo XII, desde Pedro, ellos 3 años tuvieron esa experiencia. Como dice Pablo, ¿cómo has conocido al Señor? ¿Por el Espíritu Santo o por la letra? Por ejemplo, aquí vienen muchos sacerdotes, pero vienen revestidos así para saber si soy falso o verdadero. Vino un sacerdote con una mujer vestido de laico y me dijo la Virgen, es un sacerdote. Cuando me di la vuelta miré su gafa, tiene anteojo y pensativo. Ahí se le reconoce a una persona, los sacerdotes tienen otro nivel que los laicos, son más espirituales, son más de alma, son más meditativos, su presencia es porque vienen con esa alma de Dios, los que tienen vocación para ser verdaderos sacerdotes. Son pensativos, son meditativos los que son sacerdotes. Y los que son los curas, como decía, ¿sabes por qué eso están así? Están drogados. Porque tienen miedo que se les saque. Ya saben, están desesperados cuando Dios actúa. Como ahora viene con una mujer y la Virgen es su sacerdote. Ahora bien, algunos vienen hombre vestido de monja. Ya sabemos quién es el que viene para burlarse. O vienen viceversa para saber si tú les reconoces. Pero de la tierra al cielo se le reconoce cuando alguien es padre de familia o padre de vocación, padre, sacerdote. Ahora la diferencia que hay, ya decía desde el siglo I, es como el fútbol. Atiéndanme bien. El fútbol está pasando el mismo problema
me decía hoy a la tarde, Señor, hay una trampa que los demonios están preparando. Y me decía el Señor, no sucederá, porque tú has dejado tu fútbol. Y ahí tuve una visión. Lo más pesado después de Dios es el fútbol. Quiero que me entiendan bien, porque Dios me dio a mí poder sobre los políticos. Cualquiera puede ser político, pero un jugador nace porque los jugadores tienen ese poder. Por cambio, nada tienen lo que ustedes quieren. O sea que son, para el mundo, son eh, una... bueno, lo que más poderoso después de Dios es el fútbol. Se ama mucho a los jugadores, digámoslo así. Y el Señor me decía, no sucederá porque tú has dejado esto. ¿Y por qué me ha dado poder sobre los políticos? Porque dime un nombre, quién, cuándo y dónde, y yo te diré, no, ese es puto, ese es. Por el hablar, por el movimiento se sabe de quién es o quién es. Te daré los tesoros más preciados de esta tierra. O sea que, y si uno se imagina, si yo hubiera seguido ese camino, ¿dónde estaría ahora? ¿Qué haría? ¿Qué tendría? ¿En qué situación estaría? La diferencia que hay, porque para Dios, eh, cuando Dios quiere, Él puede. Salmo 84:12 dice, Dios es el sol. Dios es el sol. Apocalipsis 12, una mujer vestida de sol. El sol es Dios, vestida de Dios, la mujer, nuestra madre. Ahora hablar un poco más sobre los sacerdotes. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el siglo I se enseñaba pura teología. Tenían experiencia. Claro que el pecado desde la caída de los ángeles, siempre hubo buenos y malos. Hay que saber distinguir, diferenciar, reconocer y conocer. Pero ¿cuándo se empeoró esto? A partir del siglo I hasta el siglo XII, la gente dirá, no, eran ignorantes. ¿Saben qué técnica utilizaron los enemigos de Cristo, enemigos de Cristo? Es como esto. Viene una persona, le trae una pelota y le dice, Padre, hazme tanto picadita. Y el padre eh, es engañado y desviado de su vocación. ¿Quién se encarga de su parroquia? ¿Quién se encarga de su rebaño? ¿Quién se encarga de sus ovejas? Mientras que él está ahí siendo engañado, los lobos vienen y arrasan. El padre, supongamos un padre inteligente. Bueno, hijo, allá hay una cancha. Si quieres, ve ahí, vas a encontrar un jugador ahí. Padre, ve allá. Eso no es ser ignorante, sino que los ha desviado el demonio de lo que ellos son y de lo que deberían de hacer. Porque la vocación se nace. Uno nace siendo vocacionado para ser sacerdote, religioso. Y aquí la Virgen dice, recen por sus pastores, por los sacerdotes, para que estén unidos. Es como esto, viene este, es Satanás. Este, odio, Satanás. Luego vienen, sí, la Virgen, la Virgen.
Los, para los que me entendieron, el alma no es sorda, solamente que tú no eh, comprendes. Ahora, si los sacerdotes fueran santos, santificaría a toda su parroquia, a todo el pueblo, santificaría a, a toda la humanidad. Pero si tú ves la diferencia que hay entre un sacerdote que ama a la Virgen y otro que no ama, es de la tierra al cielo. Ya que estábamos hablando, Pedro es el primer papa. Pedro decía, ustedes son un pueblo elegido, consagrado, pueblo sacerdotal. El ejemplo como un sacerdote debe vestirse y debe hablar. Ustedes son el sol, la luz para la humanidad. Pero ¿por qué hoy en día, me decía el Señor, con ese credo ya no convertirás? Y ahí había un padre que vivía en estado de pecado mortal. O sea que si tú logras sacarle la fe a cualquiera que sea, ya ha perdido. Yo no soy ignorante, sino que si tú quieres ser político, bueno, nadie te ataja. Ve y estudia política, una ciencia humana. Si quieres ser doctor, bueno, ve y estudia para ser doctor. Porque lo que decía el Papa Benedicto XVI, ¿por qué hay tantos malos pastores? Porque los seminarios se volvieron clubes de homosexuales. Los satanistas gobiernan los seminarios hoy en día. Yo fui con los diocesanos, me expulsaron, fui con los franciscanos, me expulsaron, fui con los jesuitas, fui por el simple hecho de denunciar, de decir, no, Dios aborrece la homosexualidad, el adulterio. Entonces uno mira y ve la piedra que desecharon los arquitectos. Es ahora la piedra angular. Como decía Juan Pablo II, no es Jesús, no es María quien nos quiere llevar a Jesús, es Jesús el que nos quiere llevar a María para prepararnos, para tener una formación. Porque si tú desvías al Padre, porque si tú le sacas a los sacerdotes su liturgia, ya se acabaron, ya sea religioso, esto que aquello. Cuando Dios levanta un santo y sí le da una ropa digna, pero la esencia es Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. En cada tiempo, en cada momento y en cada lugar Dios siempre envía a sus profetas, a sus sacerdotes. Pero hoy en día se practica más porque es el momento del diablo. Se le ha dado poder para zarandear, cribar, como decía. Porque los hombres mismos han elegido la apostasía. Tuve un padre jugador, un padre político, un padre doctor, otro director de escuela, otro padre de esto, que aquello. ¿Y quién mientras se dedica? Pero tú dices esto y te dicen, es un ignorante, es un religioso. No, no ven los frutos porque las parroquias
están vacías. ¿Por qué nadie quiere ir? Y los domingos van 100 personas y en la ciudad hay más de 120.000 personas. La parroquia debería de quedar pequeña casi todos los días donde hay un santo, donde hay una persona que predica. Se alegra porque los domingos hay 100, 80 o 60, pero en la ciudad hay más de 3.000 personas. ¿Y dónde están los demás? Deja a un pueblo sin pastor, decía un santo, y adorarán al diablo. Donde no hay un buen pastor. Porque tú eres mi sol. Cuando yo te veo, los demonios se esconden todos. Así están, todo escondido, cuando tú sales a caminar. Pero tú te escondes y salen todos los demonios. Jesucristo decía, te van a dejar sin agua. Yo tengo agua en mi corazón. Jesús dice, el que cree en mí nunca tendrá sed. Y lo que me decía el Señor, eso no pasará porque tú has dejado tu fútbol. Y lo que estoy haciendo ahora, contempla de vez en cuando el sol. Voy a hacer algo para que ustedes vean cuánto Dios ama a su criatura. Lo más importante es el ser humano para Dios. Que hasta el mandamiento se nivela con Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. O sea que la dignidad, aquí se pierde la dignidad. Pero eso es otro tema, sino que un buen padre, un santo de verdad, que por sus frutos, por sus obras, se le reconoce. ¿Dónde podemos encontrar? Como decía el demonio, si existiera 7 o menos sacerdotes como tú, mi reino se acabaría aquí sobre la tierra. A un solo sacerdote. Imagínense si uno estuviera aquí, otro en Francia, otro en otro lugar, que llevara la misma práctica. El reino del diablo, el reino de la violencia, se acabaría, hermanos y hermanas. Y uno mira y ve y dice, como decía, lo más poderoso, el que más mueve a las personas, 70.000, 80.000 personas en los estadios cada domingo, más dinero, movimiento, trabajo, los jugadores mueven mucho. Pero eso es en un solo estadio. La misa y la iglesia católica es mundial. Un solo, hasta cuando juega la selección, hay más de 80 y 100.000 personas en un estadio. Pero en las parroquias están en el mundo entero, donde hay un bautizado, un cristiano. ¿Y cómo yo sé cuando el padre es cristiano? Porque hoy en día hay padre masón, padre de la nueva orden, y yo decía, cuánta fatiga, se levantan temprano, esto que aquello, pero no saben a dónde están yendo, a quién está sirviendo. Jesús decía, hijo, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Decía que tuve una visión y vi a Vizca con el niño Jesús en los brazos. Miren qué está haciendo, qué anda haciendo. Es la madre de Dios el que tiene al niño Jesús en los brazos. La diferencia que hay entre un buen pastor, como decía, ni la Virgen tiene ese poder.
Una santa dijo a un padre, besó sus manos y le dijo, esta mano es muy reconocida en el cielo y en el infierno. Lo consagrado, yo decía, lo único que le falta a esta ciudad es la consagración al Inmaculado Corazón de María, una ciudad, para que sea consagrado, para que estas manos, decía esta santa, y vio cuando los padres hacían la misa, y su pensamiento aquí, allá, esto que aquello. O sea, que no se centraba en lo que estaba haciendo. Su cuerpo estaba ahí. En ese momento Jesús mismo dijo, mira, bajó sobre el sacerdote, como aquí yo vi a Juan Pablo II en una misa, encima de un... Vi al Padre Pío y a San Charbel. Y ellos no es orgulloso, no, sino que se están desviando de lo que Dios quiere y está preparando y quiere hacer. Estén atentos a lo que Dios pide y pedirá. Ahora, un sacerdote nace con vocación. ¿Y cómo yo sé? Bueno, y quiere rezar, quiere estar con Dios. La diferencia que hay en uno que no quiere rezar y no quiere estar con Dios es porque no tiene esa vocación. ¿Por qué San Pedro primero habla y dice, dejen la violencia, la maldad, el chisme, y dedíquense a su vocación? Porque son un pueblo consagrado, son un pueblo elegido, escogido, un pueblo de Dios, sacerdotes de Dios. Y santifíquense, vivan cristianamente su vocación, vivan lo que Dios les pide. Luego habla de las mujeres y dice Pedro, no vivan buscando peinado, lujo, joya, lujería, sino más bien en el silencio, en la oración, como Sara que decía, Abraham mi Señor, como Judith, una mujer valiente, o como nuestra madre, la bienaventurada y siempre virgen, María. ¿Y cómo yo puedo saber que una es una vocación? Por ejemplo, cada cosa tiene su olor y por el olor se le reconoce. Este es un vocacionado. Pero debes saber de qué semilla es, porque me decía el Señor, vendrán y son todos hijos de mamiti. Allá con tu mamá, aquí hombres que quieren dar su vida por el Señor. Mamiti es que no se despegan. Un ejemplo, San Charbel le fue a visitar su madre y Charbel le cierra la puerta y le dice, nos veremos en el cielo. Y la mujer, la madre de San Charbel, ni su rostro vio, quedó llorando ahí en la puerta. O sea, que un hombre fuerte, verdadero, que cree en lo más allá. Otro lleva 40 años viviendo con su madre. No puede, ¿qué va a pasar cuando muera su madre? Nunca va a creer. Lo que vendrán son mamiles. ¿Cuándo vas a salir? Nunca vas a tener una experiencia verdadera, mística, una experiencia íntima con el Señor, de ser otro Cristo, como decía una abuelita. Cuando un vocacionado sale de su familia, Jesús mismo viene a ocupar ese lugar.
De vez en cuando le vienen visita a través de esto. Es Dios. Ahora, el mayor problema que yo veo de los sacerdotes aquí después de la psicología, la doctrina que ellos mismos inventaron, es la falta de experiencia con el Señor y con su madre. No tienen una, supongamos que los doctores tienen, palpan, tocan a su paciente, tienen una experiencia duradera. Pero los padres hoy en día ni exorcismo, no tienen experiencia con el exorcismo, con lo real, con lo verídico. O sea que todos los días leen. Y no tienen una vida de experiencia en el campo de la realidad. Ya sea, bueno, ya me entendieron. Luego va en las parroquias, una amazona le regala un vehículo y ahí ya lo llevan el pecado. Y dicen y hacen lo que ellos quieren. No dicen lo que Dios quiere y no hacen lo que Dios quiere. No, pero se les va a decir, no. Dios, es omnipotente. Entonces un sacerdote tiene poder para gobernar, ordenar, regir y dirigir. Jesús dijo a Pedro, apacienta a mis ovejas. Dale comida, dale ropa, trabajo, esperanza, amor, cuidado, paz. Protégelos del lobo. El mandato de Jesús a Pedro es apacentar a mis, no dice a tus. Mis, como dice Pablo, habla en singular de que después de Pedro hay una persona más. Hay una persona más detrás mío y detrás de los pastores, que es Dios mismo, o sea que tiene un dueño, tiene un protector, tiene alguien. Y me hace acordar, un santo tuvo una visión. Vio un barco que iba naufragando en un mar y alrededor multitudes de barcos que atacaban a este barco. Era la iglesia el que iba católica. Y ¡bum! 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 Atacaban. Hasta que una bomba hirió al costado del barco y el agua penetró ese barco. Penetró ese barco. Como dicen aquí, padre Julano, padre. A mí no me importa lo que a ese padre le interesa. Estábamos en un lugar y se fue él con su peinado rubio. Además que había, ¿cuántos homosexuales había en ese lugar? Ya, es chuco. Y dijo el rector, San Pedro dice, por culpa de esto se desprestigia. Uno va por la calle, puto me mete, estos son todos putos. Se desprestigia a los cristianos, se odian a los cristianos, se persiguen. Pero yo les diría, bueno, entonces ven tú a enseñarme cómo es ser santo. Lo que tú estás haciendo es el mal ejemplo de un sacerdote, cómo destruye, porque el problema no es la vocación. Llueve vocaciones, pero se echan a todos los vocacionados y se dejan todos los que invocacionados. Homosexual, bandido, aragán, de todo ahí. Es como el olor, los vocacionados, un olor a santidad, olor a oración, a sacrificio, a penitencia, a entrega. Recuerden, hermanos, que el sacerdote es alguien elegido por Dios, no es Dios, es pecable, puede pecar.
puede caer en el pecado. Son los elegidos de Dios para dar testimonio. Y como decía, que ahora estamos pasando un momento muy difícil dentro de la Iglesia católica. El barco que iba naufragando y multitudes de enemigos. El que más enemigos tiene es la Iglesia católica. Y tú dices, ¿por qué no atacan a los protestantes o a los otros? O no, ¿por qué atacan a los católicos? Y una bomba, ¡bum!, destrozó el costado. Y había 2 columnas dentro del barco y el Papa manejando el barco. El santo vio que de la columna, en una columna estaba la bienaventurada, siempre virgen, María, y abajo decía auxiliadora de los pecadores. Y de esa columna bajó un poder extraordinario, porque la iglesia es ordinario y extraordinario. Y ¡bum!, tapó ese agujero por donde entraba el agua, el mundo. Por eso la iglesia pagana, prostituta como bergoliana. ¿Por qué Dios siempre llama, por ejemplo, misericorditis? Dijo una vez Jesús a los misericorditis, son los que se oponen a Dios. Dios nunca te va a llamar de misericorditis, de religiosity o lo que quiera, si tú vas con Él. Pero el día en que tú los persigas, Él te va a decir misericorditis, es que exagera, que todo es misericordia y no todo es. Dice en el Siracida, no digas el Señor me perdonará, porque en Él se encuentra justicia y misericordia. Los dos van juntos, la paz y la justicia se besan, así como el cuerpo y el alma viven juntos, van juntos. No todo es misericordia y no todo es justicia, pero hay que cuidar porque lo que nos están viendo, decía, porque ellos saben, recuerden, es la última prueba, 2000 años de persecución. Claro que van a saber cómo engañar, dejarte en ridículo, hacer esto que aquello. 2000 años de experiencia tiene el diablo para perseguir al cristiano. No se asusten si se quedan, qué sé yo, paralizados de una escena de lo que te han hecho, porque ellos tienen experiencia. El demonio es inteligentísimo, hasta tiene sabiduría, sabe cómo perseguir a los verdaderos cristianos para dejarlos en escándalo. Por eso Cristo decía, hay aquel que se escandalice. Ahora lo más sencillo, Jesús dice, el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga. Me decía el Señor, vendrán a preguntarte, pero no le responderás. ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué a mí? Porque con solo contemplar la cruz te dará la respuesta. ¿Por qué me pasó esto? A mí me dislocaron el hombro, decía Jesús. Le cruzaron una lanza en el corazón. Le pusieron una corona de espina en la cabeza, los masones. Le clavaron. O sea que la cruz es muerte, es cruz. Como dice el anticristo, el fracaso de Jesús fue morir en la cruz. ¿De dónde proviene eso? Anota bien y aquí te va a dar toda la respuesta a todos tus problemas. Sabiduría 5:4. El impío, el tonto, el necio, el ignorante, el estúpido, el idiota, dice, su vida nos parecía un fracaso.
De ahí proviene esa palabra. Sabiduría 5:4. El sabio conoce solo la presencia de un sabio. Mira, lo que está haciendo ese movimiento es exorcismo. Ese movimiento es oración. Invoquen a mi Hijo. Jesús, dice la Virgen. ¿Y sabes tú quién baja y sube cuando se invoca a Jesús? No entiendes, no ves lo que está. Los ángeles están luchando día y noche con ustedes, dice la Virgen en el mensaje, para llevar tu alma, combatiendo un combate espiritual. Yo aquí todos los días, ahora estoy apresando a los espíritus impuros. Y cuando un sacerdote se levanta para hacer un exorcismo, claro que hoy hay falsos sacerdotes. Jesús decía, estos serán los sacerdotes de la nueva orden mundial. Lo vas a reconocer. Están vacíos como el PSC. El Partido Comunista Chino tiene una iglesia falsificada. Se llaman Iglesia Patriota Católica China. Ninguno de los obispos son católicos, porque el único que tiene poder para nombrar o desnombrar son los verdaderos. El verdadero papa para nombrar obispo y el verdadero obispo para nombrar, pero ahí son todos bandidos, ni uno. Cambian la Biblia, sacan la cruz. Y lo peor es que utilizan el nombre del católico para perseguir a los católicos, para engañar a la población. Aquí vino una manada y cuando miré la imagen de Jacob, uno de los videntes me dijo en el corazón, no le tengas miedo. Y ahí tuve una visión, que no quiero decir públicamente, una visión. No le tengas miedo, son criaturas. Entonces el mal actúa y trabaja. ¿Por qué caen en la droga, en la prostitución, en el alcohol? Los que tienen esa vocación, los que son llamados a la más alta gloria. Escuchen, la mujer que hace caer a un sacerdote, dice Cristo, es más maldita que Judas. La mujer que hace caer a un sacerdote. Y Judas es el demonio más desesperado en el infierno. Si ustedes tuvieran una experiencia con él en el exorcismo. No, pero él es exagerado. Exagerar es ir en contra de la verdad. Los frutos hablan de por sí. Los exhorto a que sigan, porque Satanás está furioso. Porque los frutos se escuchan desde lejos. Y se ven, es palpable, es visible, es tocable. El problema, bueno, tú miras, ¿por qué ese hombre tiene tantos bienes y no ves que trabaja día y noche? Pidan al dueño de la cosecha que envíen a los obreros a su mies. ¿Por qué tiene tanta cosecha? Dios es el sol. El sol da calor. Bueno, eso ya sabemos, ya no quiere creer. Bueno, el calor alumbra la tierra, fermenta la tierra, da el fruto y da comida a los hombres. ¿Entiendes? Que sin el sol no hay pan. Da salud, mata a los covidianos, a los coviditas, a COVID. Da libertad, salen los niños, los ancianos. Hay una alegría tremenda. Hay paz, amor, se vence el mal con la luz. La diferencia que hay entre el día y la noche. Anoche tuve una experiencia mística. La luna bajó en mi ventana. O sea que había y era tremendo lo que me dijo para que duerma.
La gente dice, es perezoso, odia esto. Toda la noche tuve calambre. Me agarró un calambre. Y la gente no quiere caminar. Camina tú por mí, que ya estoy todo acalambrado. Se vale, ama, sí. Pero el amor de Dios va mucho más allá, porque yo le digo a la Virgen, dame el poder del ayuno. Dame el poder. Porque el problema no es la comida. Aquí te van a dar un monte de comida. El problema es que yo no quiero que le pase nada a nadie. Ese es el problema. Porque los chinos no perdonan a los que me ayudan. Y la gente ya tiene miedo. Los chinos se encargan a perseguir a todos. Yo aquí abro Google, ellos ya saben qué digo. Abro lo que hablo en la tecnología, ellos saben todo. Y ya manipulan todo. Y qué poder. Y esa abuelita de ahí es informante y nada más, lo que le escandaliza. Por falta de conocimiento, perecen. Ahora lo que Bergoglio quiere hacer es cazar a los sacerdotes. Yo voy a contar mi experiencia en un lugar. Una loca quiere denunciarme y una madre que tiene miedo que me mate, que le mate a su hijo. Imagínense, como decía una persona, ustedes ya se salvaron aquí sobre la tierra. De lo que Dios quiere salvarte, Padre, si me estás escuchando o viendo, ni te imaginas. Pero dejemos ahí porque están los malinterpretations, los perseguidores. Que ja, es puto. No todos son homosexuales, hermano. Habrá gente juiciosa. Los que se dedican a perturbar, ni un momento de paz tienen. Es increíble como... Entonces, es como la locución interior para ayudarte. Aquí yo conocí a una mujer. El Señor me hizo ver su corazón. Con solo escuchar tu voz, dice, esto es una... Pero solamente porque tiene experiencia con Jesús, con Dios, tiene ese discernimiento. Y esa experiencia es lo que le falta a los sacerdotes. Que conozcan su voz y sus obras. Hoy en día son políticos, son masones, son y no hay quien no caiga. Un padre se recibe y lo primero que le dan la riqueza, el dinero. Y a través del dinero, el placer, como decía, uno quería denunciar por prestación alimentaria, el escándalo que hay dentro de la iglesia. La iglesia ya no necesita escándalo. La iglesia necesita de mártires en este momento. Gente que den su vida por su fe. Si tú ves hasta los de las otras religiones, esta palabra del siglo XV, dan su vida por su creencia. ¿Cuánto más nosotros que tenemos la verdad plena con el fruto palpable? No estamos hablando vacíamente, ni ciegamente, ni sin ver ni oír. Porque Jesús dejó, fue en Jerusalén, se escribió, dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Y la iglesia tiene una madre. Esa es la mayor riqueza que nosotros tenemos, como decía, una madre. La iglesia es inmaculada, sin mancha de pecado original. Un día un periodista empezó a maldecir, maldita iglesia católica, de todo. Y si tú ves, ese que está diciendo es un católico, bautizado, un cristiano.
Pero ¿qué es lo que pasa? El diablo existe, el mal existe. Pero él, por el pecado de sus hijos, está maldiciendo a su madre. Porque la diferencia que hay entre la iglesia y los hijos de la iglesia es de la tierra al cielo, hermano. Es como Satanás y Dios, la diferencia que hay. ¿Qué culpa tiene la iglesia que solamente ha dado paz, amor, que te ha bautizado, ha cristianizado, de que tú no tengas la capacidad, ni la sabiduría, ni el reconocimiento, ni la esencia, ni no tengas nada para decir no? Miren, de aquí hasta aquí es ceja, de aquí hasta aquí es ojo, de aquí hasta aquí es nariz, de aquí es boca, cuello. Y tú no tienes esa capacidad para reconocer, diferenciar, porque la madre de la iglesia y los hijos de la iglesia, la madre tiene hijos buenos y malos. El sol sale para buenos y malos. La lluvia cae para buenos y malos. Solo hay que saber distinguir y los buenos trabajar para que nosotros salimos de este equipo y pasamos a este equipo. No sé si me entienden la diferencia que hay entre el bien y el mal. Como decía el Señor, comprensión. Ahora Jesús da la libertad y toda la respuesta cuando no tenga respuesta, como decía, vino una persona y tenía un problema y cuando me vio sucio con la ropa, no me pasa nada. Era lo de menos lo que le pasaba era como yo estaba anteriormente. Y si uno cuenta los problemas, es parte de la cruz. Si Cristo nos sacara la cruz, dejaríamos de ser cristianos. Porque si tú ves los paganos mismos, ellos también mueren, sufren, lloran, tienen problemas. Lo que a mí me diferencia es la cruz, abrazar la cruz. ¿Y cuántos sacerdotes santos hubo y habrá en la vida de la iglesia? ¿Cuánta paz transmitieron? ¿Cuánta alegría? ¿Cuántos casamientos? ¿Cuánto bautismo? ¿Cuánto orden? ¿Cuánta disciplina? ¿Cuánta autoridad? Porque yo siempre predico, pero esto es mío nada más. Si tú me traes un doctor, un abogado, un juez, ninguno se asemeja a un sacerdote. Ninguno tiene poder. Ninguno. El doctor puede curar el cuerpo, pero no el alma. El juez puede condenar, el policía puede agarrarte, pero solo el cuerpo, no puede encadenar el alma. En cambio, todo lo que tú ates aquí en la tierra, Jesús dijo a Pedro y a los apóstoles, quedará atado en el cielo y en la tierra. Imagínense el poder. El Padre tiene poder para cerrarte el cielo o abrirte, los verdaderos. Estamos hablando de los cuando sea justo. Pero hoy en día, como ese barco, y está también en la Biblia, Dios tenía una viña. La iglesia es la viña. Y vinieron unos viñadores asesinos, supongamos unos malos administradores. Hasta Benedicto todo era verdadero. Ahora la profecía, Roma se convertirá en la casa del anticristo. Dios castigará, dice, a la humanidad. Y boom, se nos viene encima todos los castigos. Entonces un poco nada más para
no todos eh, tienen esa vocación, pero los que nacieron, nacieron. Ahora mientras que yo esté hablando, Dios está creando en este mismo momento, porque es creador perecedor, o sea, constantemente Él crea. Está enviando ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, denominaciones, tronos, virtudes, arcángeles, a visitarnos constantemente y a cuidarnos. Y cuando un padre se mueve, todo el cielo se mueve con él. Cuando los sacerdotes. Y ellos tienen poder para someter hasta los espíritus inmundos. Imagínense, hasta los demonios le obedecen. Y Jesús dice, no se alegren porque los demonios se someten a ustedes, más bien alégrense porque están inscritos en el libro de la vida. Están inscritos en el libro de la vida. Por eso decía, porque el único que no va a caer, porque esto yo nada más digo porque ya es caíble. Tuve una visión, vi a un que está por el suelo, hay que levantarlo porque es imposible que no esté en el suelo porque donde está evangelizando es terrible. Pero está por le he visto por el... Esta aparición, escuchen, eh, incaíble porque ya es crucificado. Aquí está Jesús crucificado desde la entrada hasta... Y los guardianes, la Virgen eligió a nuestros hermanos mayores, los franciscanos, para guardiar esta tierra. No crean que Dios primero lo eligió y ahora van a venir a echarnos. Dios no es como tú y como yo. Dios es Dios, respeta lo que ha nombrado, lo que ha puesto. Sí, pueden perseguir los malos, pero no todos van a ser malos, hermanos y hermanas. Aquí hay santos grandiosísimos que hay que respetar. Entonces, lo viceversa, eh, el Padre. Ir conociendo un poco más, tener más experiencia, más conocimiento, vivencia. Como decía, ¿cómo el hombre tiene tantos bienes? Porque trabaja día y noche. ¿Y por qué tú no trabajas? Trabaja por la paz y tendrás la paz. Trabaja por la vocación y tendrás vocación. Trabaja para que haya y habrá. Trabaja y tendrás. No quiero aquí a las palabras convencen, pero los hechos, las obras son los que arrastran, los que llevan almas al cielo o al infierno. Si nosotros vemos, un día estaba en un lugar, estaba Pedro, Juan, los discípulos, después de la muerte de Jesucristo. Pedro estaba desesperado, gritaba, lloraba en una pieza porque lo había negado. Y la Virgen llamó a Juan. Juan, ven. Vino el discípulo amado y le dice, ve
y recuerda a Pedro lo que mi hijo ha dicho. Ve y dile, al tercer día resucitaré. Esperemos el tercer día, como aquí la esperanza que hay. Imagínense quién está salvando a Pedro, quién está consolando a Pedro. Nuestra madre. Tenemos una madre, debemos ser los más felices. Me viene esto, veo a una persona y está así, está expulsando a los demonios en su corazón, está teniendo una lucha interna muy grande. Hay una lucha, hay una guerra, una batalla ahí. El demonio le dice una cosa y su ángel otra cosa y escucha en su corazón otra cosa. A ver qué pasa. Una lucha espiritual. Ahora la Virgen dice, ve y dile. Y cuando Juan fue junto a Pedro, ¿saben qué pasó? Pedro ahí mismo se tranquilizó. Porque ¿quién hablaba? La bienaventurada y siempre virgen, la Teotocos, la Inmaculada, la Madre de Dios. Si hay alguien a quien quiero engrandecer y agradecer y dar toda mi vida, es a la reina, a la verdadera reina y soberana, reina de la paz, nuestra Madre, con todo lo que me ha dado, con todo lo que ha hecho por mí, ha trabajado por mí. Es un agradecimiento a nuestra Madre. Porque si tú conocieras a tu madre, cuánto te ama, cuánto trabaja y actúa. Entonces, para meditar un poco, le estoy ayudando para pensar un poco. Porque yo siempre digo a los jóvenes, no tenemos la culpa, pero sí tenemos la decisión. Ya no quiero ser ignorante como los antepasados, mis raíces, no. Yo decido ser sabio, ser útil, servir, amar, ir, hacer, entregarme. Yo decido, cada persona decide estar aquí o allí, entregarme, a dar la vida por Cristo, por nuestra Madre. O ser un inútil, inservible y morir. Y termino con esto. Tengo comida, pero no tengo. No tengo comida, pero tengo. No sé si me entienden, me hago entender. Bueno, como, pero me siento vacío, no tengo. Pero cuando ayuno y siento amor, paz, alegría en mi corazón. Ahí está Dios. Es Dios el que falta en el corazón del ser humano. Entonces, que Dios dé fruto en abundancia. Decía que con solo oírme y escuchar, Dios hará milagros. Dios hará milagros como está haciendo aquí en el mundo entero. Los demonios huirán. Lo primero que van a hacer al verme, a escucharme, van a correr, van a hacer escándalo. Si alguien se manifiesta por ahí, decía un día, fui a la radio y una madre mientras su hijo estaba durmiendo puso fuerte y su hijo, ¡guau! Empezó a... Porque la palabra de Dios es el que tiene poder.
el que tiene poder sobre sus criaturas, como decía hoy. Solamente la voluntad de Dios va a poder contra estos, contra la criatura, solamente el Creador. Si tú haces su voluntad, todo tendrá sentido, fuerza, razón. La fuerza está en la voluntad de Dios, la alegría está en Dios. Pero sin Dios es una lucha muy grande eh, contra los enemigos. Entonces, por sus obras lo conocerán, decía el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.